La odiaba, pero un contrato los obligó a vivir juntos y los celos encendieron una pasión inesperada. El testamento de su abuelo fue una bomba que destruyó todo lo que creían saber. Un contrato odioso los encerró juntos, forzados a fingir un amor que no existía. Él solo sentía desprecio, ella solo veía a un enemigo en el hombre que la culpaba de todo. Pero el odio a veces arde con un calor muy parecido al de la pasión. Y un solo chispazo de celos fue suficiente para encender un fuego que ninguno de los dos pudo controlar. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Damián Valderrama sentía el odio como un veneno frío que le recorría las venas, un licor amargo que había estado bebiendo durante casi una década. Estaba sentado en la opulenta oficina del señor Morales, el abogado de su difunto abuelo, y cada fibra de su ser vibraba con una tensión controlada. El aire estaba impregnado del olor a cuero viejo y papel antiguo, una fragancia de poder y dinero que en otro tiempo le habría resultado reconfortante. Hoy, sin embargo, estaba contaminado por el perfume de ella. Isabella Montenegro. Estaba sentada directamente frente a él, al otro lado de la imponente mesa de caoba. Mantenía la espalda perfectamente recta, una postura de elegancia y desafío que Damián sabía que era una armadura. Su rostro era una máscara de serenidad, pero él podía ver la diminuta tensión en la comisura de sus labios, la forma en que sus dedos se aferraban discretamente al reposabrazos de su silla. La odiaba. La odiaba con una profundidad que lo asustaba. Odiaba su nombre, a su padre traidor, Ricardo Montenegro, y todo lo que su familia representaba. Eran el símbolo viviente de la ruina de su propio padre, de la humillación que lo había llevado a una tumba prematura. Y ahora, por un giro sádico y retorcido del destino orquestado por su propio abuelo, su futuro, la salvación de todo por lo que había luchado, estaba inextricablemente atado al de ella. El señor Morales, un hombre calvo con gafas de montura dorada que le daban un aire de búho solemne, se aclaró la garganta, el sonido resonando en el tenso silencio de la habitación. Reajustó sus gafas y releyó la cláusula del testamento, la que había convertido la oficina en una cámara de tortura. Y para que mis dos únicos y queridos nietos, Damián Valderrama e Isabella Montenegro, hereden la totalidad de mis bienes, incluyendo el control mayoritario y absoluto de Valderrama Corp y la totalidad de mis propiedades, tanto nacionales como internacionales, deberán cumplir con una única e ineludible condición. El abogado hizo una pausa, mirando a cada uno por encima de sus gafas, como si disfrutara del drama. Deberán contraer matrimonio legal y civil en un plazo no superior a 30 días a partir de la lectura de este testamento. Deberán vivir como marido y mujer bajo el mismo techo, específicamente en mi mansión familiar en Las Lomas, por un periodo ininterrumpido de un año calendario, es decir, 365 días. Si alguno de los dos se negara a contraer matrimonio, o si el matrimonio se disolviera por cualquier motivo antes de cumplido el plazo estipulado, la totalidad de mi fortuna, sin excepción, será transferida a la Fundación para las Artes y la Cultura de la ciudad, y no recibirán absolutamente nada. Damián sintió que la sangre le hervía en las venas. Apretó la mandíbula con tal fuerza que le dolió, el músculo saltando bajo su piel. Era una demencia. Una broma de un anciano que había perdido el juicio. Miró a Isabella, buscando una reacción, esperando ver el mismo horror y furia reflejados en sus ojos. Pero ella mantenía su mirada fija en el abogado, su expresión tan impenetrable como el mármol. Finalmente, ella habló, su voz una melodía fría y sorprendentemente firme. ¿Existe alguna forma legal de impugnar este documento?, preguntó, la palabra documento cargada de desdén. El señor Morales suspiró, un sonido pesado y definitivo. Me temo que no, señorita Montenegro. Su abuelo, don Alejandro, fue extremadamente meticuloso. Este testamento fue revisado y blindado legalmente por 3 de los bufetes de abogados más prestigiosos del país. Es, en una palabra, inquebrantable. Me expresó personalmente, añadió Morales, suavizando un poco su tono, que su última voluntad era ver a sus familias unidas de nuevo, reparar el daño que la disputa entre sus padres había causado. Damián soltó una risa seca, un sonido áspero y carente de humor que hizo que Isabella lo mirara por primera vez. ¿Reparar el daño? ¿Obligándonos a vivir una mentira infernal? Esto no es una reparación, es una condena. Es el delirio de un hombre senil. El insulto a su abuelo, a quien había adorado, se le escapó en un torbellino de rabia. Pero la desesperación era una bestia aún más grande.
Necesitaba esa herencia como un hombre moribundo necesita aire. Los errores de su padre, su ingenuidad, agravados por la puñalada por la espalda de Ricardo Montenegro, habían dejado a Valderrama Corp al borde del precipicio. Esta herencia no era un capricho, era el único salvavidas que le quedaba para rescatar el legado de su familia, para limpiar el nombre Valderrama de la vergüenza. Estaba atrapado en una jaula de oro y la llave la tenía ella. Y, a juzgar por la rigidez de su postura, él sabía que ella también lo estaba. La situación financiera de los Montenegro era un secreto a voces en los exclusivos círculos de la alta sociedad. Tras la supuesta traición, habían caído en desgracia, manteniendo las apariencias a duras penas. Ella lo necesitaba tanto como él, y eso lo enfurecía aún más. No voy a casarme contigo, espetó Damián, clavando sus ojos oscuros en ella, intentando derribar su fortaleza con la pura fuerza de su desprecio. No pienso pasar un solo segundo de mi vida encadenado a una Montenegro. Por fin, ella reaccionó. Su máscara de calma se hizo añicos y sus ojos, de un verde profundo como un bosque después de la lluvia, lanzaron chispas de una furia que igualaba a la suya. ¿Y tú te crees que este es el sueño de mi vida? ¿Casarme con el arrogante y engreído heredero de los Valderrama? ¿Un hombre tan lleno de rencor que es incapaz de ver más allá de las historias que le contaron? Esto es tan repulsivo para mí como lo es para ti, te lo aseguro. Su desafío abierto, la forma en que lo golpeó con sus palabras, encendió su rabia. Entonces es sencillo. Niégate. Renuncia a tu parte de la fortuna. Estoy seguro de que alguna de tus amigas ricas te prestará dinero, o puedes encontrar a otro millonario incauto que esté dispuesto a pagar las deudas de tu padre. El sonido de la bofetada fue agudo y claro, resonando en la silenciosa y digna oficina. El aire pareció vibrar. La mejilla de Damián ardía, un calor que se extendía por todo su rostro, pero el escozor de la sorpresa fue aún mayor. Isabella estaba de pie, con la mano aún ligeramente levantada, su pecho subiendo y bajando con una respiración agitada. Había cruzado el espacio entre ellos en un instante de furia pura. No vuelvas a hablarme así en tu vida. No vuelvas a hablar de mi padre. No sabes absolutamente nada de mí, ni de mi vida, ni de los sacrificios que he tenido que hacer. Antes de que Damián pudiera procesar lo ocurrido o responder, ella se giró hacia el abogado, su voz temblando pero decidida. Acepto los términos del testamento. Preparé los papeles. Damián se quedó boquiabierto, mudo. La miró mientras ella recogía su bolso del suelo con una mano temblorosa, le daba una última mirada cargada de odio y salía de la oficina con la cabeza bien alta. El suave clic de la puerta al cerrarse fue como el sonido de una celda cerrándose a su alrededor. Se quedó solo con el eco de su decisión y el escozor de su mano en su mejilla. Maldijo. Maldijo a su abuelo y su plan macabro. Maldijo al padre de Isabella por su traición. Y se maldijo a sí mismo por la desesperación que lo arrodillaba ante esa humillación. Su mirada se encontró con la del señor Morales, quien lo observaba con una expresión de profesionalismo apenas velado por la lástima. Prepara los papeles del matrimonio, dijo Damián con voz ronca, cada palabra un trago de veneno. Y quiero dejar una cosa perfectamente clara, Morales. Esto es un negocio. Un contrato que dura exactamente un año. No es un matrimonio, es una transacción financiera. Y nada más. El abogado asintió, su rostro impasible. Entendido, Damián. Las cláusulas del fideicomiso son estrictas. Deben vivir juntos, como un matrimonio a ojos del mundo. El bufete ha asignado inspectores que realizarán visitas periódicas y sin previo aviso para asegurar el cumplimiento del acuerdo. Cualquier indicio de que se trata de un fraude anulará el testamento. Damián sintió que la soga imaginaria alrededor de su cuello se apretaba un poco más. No era suficiente convivir con ella. Tenían que fingir. Tenían que representar la comedia de la pareja feliz. La idea era tan grotesca que sintió una oleada de náuseas. Salió de la oficina y la brillante luz del sol de la tarde lo golpeó, haciéndole entrecerrar los ojos. Se subió a su coche, un deportivo negro y reluciente, un símbolo de una vida de éxito y control que ahora parecía una broma cruel. Apoyó la frente contra el volante de cuero frío, tratando de ordenar el caos en su mente. Podía oler su perfume en el aire del coche, un rastro que ella había dejado, y de alguna manera, el olor parecía haberse transferido a su mejilla, mezclado con el ardor de su bofetada. Era un aroma floral y sofisticado, pero con una nota subyacente de algo inesperado, como especias o madera, complejo y totalmente opuesto a la mujer fría y calculadora que él había construido en su mente.
Y esa complejidad lo enfurecía y lo confundía a partes iguales. Los días siguientes fueron un borrón de preparativos amargos. El matrimonio se celebró en un juzgado, en una ceremonia tan fría y desalmada como un acuerdo de negocios. Los únicos testigos fueron el señor Morales y su joven asistente, quien no paraba de mirarlos con una curiosidad mal disimulada. No hubo familiares, ni amigos, ni flores. No hubo votos de amor eterno, solo 2 firmas en un papel que lo sentenciaba. Cuando el juez, un hombre con cara de aburrimiento, dijo puede besar a la novia, se miraron el uno al otro con un desprecio helado, y un silencio incómodo se apoderó de la sala hasta que el señor Morales intervino, aclarando que no era necesario. Salieron del juzgado y, tal como dictaban las reglas, se dirigieron en un solo coche, el de él, hacia la que sería su prisión dorada. El silencio en el coche era tan denso que casi se podía tocar. Damián conducía con las manos apretadas al volante, sus nudillos blancos. Isabella miraba por la ventana, observando cómo la ciudad se desvanecía para dar paso a las opulentas residencias de las lomas, pero en realidad no veía nada. La mansión de don Alejandro era una obra maestra de la arquitectura clásica, una estructura imponente rodeada de hectáreas de jardines meticulosamente cuidados que se extendían como una alfombra verde. Damián había pasado allí los veranos más felices de su infancia. Ahora, cada ventana parecía el ojo de un vigilante, cada puerta, la entrada a una celda. Elena, la ama de llaves que había servido a su abuelo durante más de 30 años, los recibió en la puerta principal. Su rostro estaba surcado de arrugas amables, pero su sonrisa era forzada y nerviosa. Señor Damián, dijo con voz suave. Señorita, señora Isabella. Bienvenida. Isabella logró esbozar una sonrisa tensa. Gracias, Elena. Por favor, llámame Isabella. Damián ni siquiera la miró. Elena, lleva nuestro equipaje a la suite principal, ordenó con brusquedad. Elena parpadeó, sorprendida por su tono. Sí, señor. Por supuesto. Don Alejandro la preparó especialmente para ustedes. Dijo que quería que tuvieran el mejor cuarto. La suite principal era, como todo en la casa, extravagantemente grande. Una enorme cama king-size con un dosel de madera tallada dominaba el centro de la habitación, un mueble que parecía una burla cruel y monumental a su situación. Un vestidor del tamaño de un apartamento pequeño y un baño de mármol con una bañera con patas completaban el lujoso espacio. Damián dejó caer su maletín de cuero junto a la puerta con un ruido sordo. Esta es tu mitad, dijo, haciendo un gesto vago hacia la habitación. Puedes quedarte con la cama, el vestidor, el baño, todo. Yo dormiré en una de las habitaciones de invitados del ala oeste. Isabella, que estaba inspeccionando la habitación con una expresión indescifrable, se giró para mirarlo, levantando una ceja perfectamente arqueada. ¿Acaso no estabas escuchando a Morales? ¿O tu arrogancia bloquea tus oídos? El acuerdo dice, vivir como marido y mujer. Tenemos inspectores que pueden aparecer en cualquier momento, de día o de noche. ¿Qué crees que van a pensar si encuentran al feliz novio durmiendo en el otro extremo de la casa? Tenía razón, maldita sea. Y odiaba que la tuviera. Estaban obligados a compartir incluso ese espacio, el más íntimo de todos. Bien, siseó él, la palabra un escape de aire comprimido. Entonces compartiremos la maldita habitación. Pero quiero que te quede una cosa muy clara, Isabella. Se acercó a ella, cruzando el costoso tapete persa que lo separaba, invadiendo su espacio personal. Disfrutó de la forma casi imperceptible en que ella se irguió, negándose a retroceder. Hay una línea invisible en esta casa, en esta habitación y, sobre todo, en esa cama. Es un muro. No lo cruces. No me hables si no es necesario, no me toques, no respires en mi dirección si puedes evitarlo. Finge que no existo. Para su sorpresa, en lugar de enfadarse, ella soltó una carcajada. No fue una risa alegre, sino un sonido cortante, lleno de sarcasmo. Oh, por favor, Damián, no seas tan melodramático. No te preocupes, no tengo el más mínimo interés en tu precioso lado de la cama. De hecho, preferiría dormir en el suelo con las arañas antes que arriesgarme a rozar 1 centímetro de tu piel. Puedes construir una muralla con las almohadas si eso te hace sentir más seguro, Tu Alteza. Su tono burlón fue como echar gasolina a una llama. El autocontrol que tanto se enorgullecía de poseer se desvaneció. Acortó la mínima distancia que quedaba entre ellos, sus cuerpos casi rozándose. Tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo los ojos, pero no había ni una pizca de miedo en ellos, solo un desafío ardiente.
Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, el sutil aroma de su perfume mezclándose con el aire viciado entre ellos. No me provoques, Isabella. Su voz fue un gruñido bajo y peligroso. Has vivido tu vida en una burbuja de privilegio. No tienes ni idea de lo que soy capaz de hacer cuando me provocan. Vio el pulso latiendo furiosamente en la base de su delicado cuello, un pequeño indicio de la tormenta que se agitaba bajo su superficie de calma, y le produjo una retorcida satisfacción. Pero ella no retrocedió ni un milímetro. En lugar de eso, dio un pequeño paso hacia adelante, un movimiento casi imperceptible que eliminó el último espacio que quedaba entre ellos. La tela de su vestido rozó la de su pantalón. Su aliento cálido rozó sus labios. El aire se electrizó al instante, cargado de una energía palpable. ¿No? ¿Y qué vas a hacer, Damián? Asustarme con tus miradas de macho alfa herido, susurró, su voz sedosa pero afilada como el cristal. Sus ojos verdes lo desafiaron. He pasado toda mi vida lidiando con hombres que creen que pueden conseguir lo que quieren con amenazas e intimidación. Vas a necesitar mucho más que gruñidos y palabras vacías para asustarme. Un impulso salvaje y primitivo se apoderó de él. Quería borrar esa sonrisa arrogante de sus labios. Quería besarla. No un beso tierno, sino uno duro, furioso, un beso de castigo y posesión para demostrarle quién tenía el control, para hacerla reaccionar, para romper su maldita compostura. La idea fue tan intensa, tan vívida y tan repentina que lo dejó sin aliento. Le hizo dar un paso brusco hacia atrás, como si su piel se hubiera quemado. ¿Qué demonios estaba pensando? Jamás había experimentado una reacción tan visceral y violenta hacia nadie, y menos aún hacia ella, la encarnación de todo su resentimiento. Se dio la vuelta bruscamente, incapaz de seguir mirándola a los ojos por miedo a lo que podría hacer. Simplemente, mantente alejada de mí, gruñó, antes de salir de la habitación y cerrar la puerta con un portazo que hizo temblar un jarrón de porcelana sobre una mesa cercana. Isabella se quedó sola en medio de la enorme suite, el corazón martillándole en el pecho como un pájaro atrapado. Se tocó los labios, que aún hormigueaban por la cercanía casi insoportable de los de él. Odiaba admitirlo, incluso para sí misma, pero la confrontación la había dejado temblando. Había una intensidad en Damián, una energía oscura y magnética que era a la vez aterradora y extrañamente fascinante. Sacudió la cabeza, furiosa consigo misma por ese pensamiento traicionero. No podía, no debía, permitirse sentir nada por ese hombre excepto el mismo desprecio que él sentía por ella. Esto no era un matrimonio, era una guerra fría de 1 año de duración, y ella no tenía la menor intención de ser la primera baja. Los primeros días se convirtieron en una tortura silenciosa y coreografiada. Se movían por la gigantesca mansión como dos fantasmas enfadados, creando un elaborado baile para evitarse. Compartían la mesa del desayuno en los extremos opuestos de la larguísima mesa del comedor, el único sonido era el tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana de Limoges. Por las noches, la cama se sentía como un vasto campo de batalla helado. Damián construyó una ridícula barrera de almohadas decorativas en el centro. Él dormía en su borde, dándole la espalda rígidamente, y ella hacía exactamente lo mismo en el suyo. El silencio entre ellos era denso y pesado, cargado de todas las palabras no dichas, de todo el odio, pero también de algo más, una conciencia de la presencia del otro que era imposible de ignorar. Una noche, un par de semanas después de su llegada, Damián se despertó de una pesadilla empapado en sudor frío. Era el mismo sueño recurrente que lo atormentaba desde hacía años, la cara cenicienta de su padre el día que le confesó que la empresa estaba en ruinas, que su mejor amigo y socio, Ricardo Montenegro, lo había estafado en un negocio que los había dejado en la bancarrota. En el sueño, volvía a ver la desesperación y la vergüenza en los ojos de su padre, un hombre que siempre había sido su héroe, ahora reducido a una sombra de sí mismo. Pocos meses después de esa confesión, su padre murió de un infarto masivo. Damián siempre había estado convencido de que no fue su corazón lo que falló, sino su espíritu, roto por el estrés y la traición. Se sentó en la cama, intentando calmar su respiración acelerada y el martilleo en su pecho. La suave luz de la luna se filtraba a través de las altas ventanas, bañando la habitación en un resplandor plateado. La barrera de almohadas se había deshecho durante la noche, y la luz iluminaba la figura dormida de Isabella. Se había movido, y ahora estaba más cerca, con un brazo extendido sobre el espacio que antes ocupaban las almohadas. Su rostro, relajado en el sueño, parecía completamente diferente. Despojada de su armadura de sarcasmo y desafío, parecía vulnerable. Más joven. Un mechón de su largo cabello castaño le había caído sobre la mejilla,
y sin pensar, en un gesto puramente instintivo, Damián alargó la mano para apartárselo. La seda de su pelo contra sus dedos fue una sensación inesperada. Su piel, bajo el cabello, era increíblemente suave y cálida. Justo en ese momento, ella se removió entre sueños, soltando un pequeño suspiro, y su mano se cerró suavemente alrededor de los dedos de él, que aún rozaban su mejilla. El contacto fue como una descarga eléctrica. Un shock recorrió todo el brazo de Damián y se instaló en su pecho. Se quedó absolutamente paralizado, su corazón dando un vuelco doloroso. Su mano era pequeña y delicada en la suya, su agarre era inconsciente, pero sorprendentemente firme. Una extraña oleada de una emoción que no pudo identificar lo invadió. ¿Era casi protectora? La idea era tan absurda y repulsiva que lo sacudió de su estupor. Era una Montenegro, la hija del hombre que había destruido a su padre. Su enemiga. Retiró la mano bruscamente, como si se hubiera quemado, y se levantó de la cama de un salto. Se dirigió al baño y se echó agua fría en la cara, una y otra vez, hasta que el frío le dolió en la piel. Se miró en el espejo. El hombre que le devolvía la mirada parecía un extraño, con los ojos oscurecidos por la confusión y el autodesprecio. Este maldito acuerdo lo estaba volviendo loco. No solo tenía que soportar la presencia de Isabella, sino que ahora tenía que luchar contra esta atracción física inexplicable que se sentía como la peor y más vergonzosa de las traiciones a la memoria de su padre. Al día siguiente, fue aún más frío y distante, si es que eso era posible. Durante el desayuno, no la miró ni una vez. Isabella, por su parte, decidida a no dejarse afectar por su comportamiento glacial, se centró en sus propios planes. Había descubierto un viejo invernadero en la parte más alejada del jardín, un lugar descuidado y lleno de macetas rotas y herramientas oxidadas. Para ella, ese lugar era una promesa de refugio. Decidió convertirlo en su estudio de arte. La pintura era su pasión, su única vía de escape de una realidad que a menudo la asfixiaba, aunque su familia siempre la había considerado un simple y encantador pasatiempo, algo indigno de una Montenegro. Pasó los días siguientes limpiando y organizando el espacio con una energía febril. El trabajo físico era un bálsamo para su mente inquieta. Fregó los cristales, barrió el suelo de piedra, y el simple acto de crear orden a partir del caos le devolvió una sensación de control que había perdido. Una tarde, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, rosados y morados, cuando Damián la encontró allí. Había tenido un día horrible, lleno de llamadas telefónicas estresantes sobre el inestable futuro de Valderrama Corp. Necesitaba aire fresco y caminó por los jardines sin un rumbo fijo, hasta que sus pasos lo llevaron inexplicablemente al invernadero. Entró sin hacer ruido, y se detuvo en el umbral, observándola sin ser visto. Estaba de espaldas a él, tarareando una melodía suave mientras lijaba una vieja mesa de madera que pensaba usar para sus pinturas. Llevaba unos vaqueros viejos manchados de pintura y una sencilla camiseta blanca que se pegaba a la curva de su espalda, húmeda por el esfuerzo. Su largo cabello castaño estaba recogido en un moño desordenado, del que se escapaban algunos mechones rebeldes que le acariciaban el cuello. Por un instante, Damián no vio a Isabella Montenegro, su enemiga jurada. Vio a una mujer completamente absorta en su trabajo, sus movimientos fluidos y llenos de propósito. Vio la pasión en la forma en que sus manos se movían sobre la madera. Y, para su horror, vio una belleza natural y sin esfuerzo en ella que lo desarmó por completo. El pensamiento lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Hermosa. ¿Desde cuándo había empezado a pensar que la odiosa Isabella Montenegro era hermosa? Esto es propiedad privada, dijo él, su voz más áspera de lo que pretendía, para romper el extraño hechizo que ella, sin saberlo, había tejido a su alrededor. Isabella se sobresaltó, dando un pequeño respingo, y se giró, con una mano en el pecho. Su expresión, que había sido serena y concentrada, se endureció al instante en que lo vio. ¿Se te ofrece algo? Que yo sepa, y según un documento legal que ambos firmamos, soy la señora de la casa. Así que tengo tanto derecho a estar en esta propiedad privada, como tú. Su sarcasmo era un escudo que levantó de inmediato. Él lo ignoró, entrando en el invernadero y mirando a su alrededor con una mueca de desaprobación. ¿Qué se supone que estás haciendo aquí? Estoy convirtiendo este vertedero en mi estudio. Supuse que no te importaría, ya que estaba claramente abandonado y probablemente lleno de ratas. Considera que te estoy haciendo un favor. Me importa que no me hayas pedido permiso, replicó él, acercándose. El espacio era más pequeño de lo que parecía desde fuera, y de repente se encontraron muy cerca el uno del otro.
El aire estaba lleno del olor a tierra húmeda, a trementina, y a ella. Era una mezcla embriagadora y peligrosa. No necesito tu permiso para respirar en esta casa, Damián, y ciertamente no lo necesito para usar un invernadero abandonado. Su uso de su nombre de pila, sin el apellido, sonó extrañamente íntimo en la quietud de la tarde. Lo desestabilizó por un segundo. Mientras vivas bajo mi techo, comenzó a decir, buscando reafirmar su autoridad. Nuestro techo, lo corrigió ella, levantando el mentón en un gesto desafiante. Un techo que compartimos por obligación contractual. Y no recuerdo que el contrato mencionara que tenía que pedirte permiso para mis pasatiempos. Estaban discutiendo por una estupidez, y los dos lo sabían. La verdadera batalla no era por el invernadero. La verdadera batalla se libraba en el espacio cargado de electricidad que vibraba entre ellos. Sus ojos se encontraron y se sostuvieron, una lucha de voluntades en silencio. Él notó las motas doradas en el verde profundo de sus iris, la ligera curva de sus labios que siempre parecía estar a punto de convertirse en una sonrisa sarcástica. La vio humedecerse los labios con la punta de la lengua, un gesto inconsciente que hizo que su mirada se desviara hacia su boca por un instante. Un impulso oscuro, el mismo que había sentido en la habitación la primera noche, lo recorrió. Se inclinó, muy despacio, casi sin darse cuenta de lo que hacía, observando cómo los ojos de ella se abrían de par en par por la sorpresa. Pero ella no se apartó. No retrocedió. Se quedó allí, inmóvil, expectante. Su corazón empezó a latir con fuerza. Estaba a centímetros de su boca, podía sentir su aliento entrecortado en su piel, cuando el teléfono de Isabella, olvidado sobre una pila de sacos, comenzó a sonar, rompiendo la tensión con un timbre estridente. El sonido los hizo retroceder a ambos como si una alarma de incendios se hubiera disparado. Ella parpadeó, pareciendo desorientada por un momento, y luego corrió a contestar. La pantalla se iluminó con un nombre, Leo. La expresión de Isabella cambió por completo. Una sonrisa radiante y genuina, una sonrisa de pura y absoluta alegría, iluminó su rostro. Era una sonrisa que Damián nunca había visto antes, y ciertamente nunca había estado dirigida a él. Era la misma clase de sonrisa libre que había tenido cuando la espió pintando. «Leo», exclamó ella con un entusiasmo que le revolvió el estómago a Damián. Se dio la vuelta, dándole la espalda a Damián para tener algo de privacidad mientras hablaba, su voz ahora un murmullo feliz y animado. Damián se quedó allí, observando su espalda, escuchando los fragmentos de su risa despreocupada. Y una emoción fea, posesiva y totalmente irracional, que reconoció al instante como celos, lo inundó con la fuerza de un maremoto. Lo tomó por sorpresa y lo enfureció. ¿Celos? ¿De ella? Era ridículo. No tenía ningún derecho a sentir celos. Odiaba a esta mujer. Ella no era nada para él. Pero la imagen de su sonrisa dirigida a otro hombre, el sonido de su risa íntima, le quemaba por dentro como un ácido. Cuando Isabella finalmente colgó el teléfono, todavía con el rastro de una sonrisa en sus labios, se giró y se encontró con la mirada gélida y oscura de Damián. Su sonrisa vaciló al instante. «¿Pasa algo?» Él se cruzó de brazos, su postura era una muralla de hostilidad. «Solo me preguntaba quién es el afortunado que te hace sonreír como una tonta enamorada», espetó, las palabras cargadas de un veneno que ni él mismo comprendía del todo de dónde venía. La expresión de Isabella pasó de la sorpresa a la incredulidad, y de ahí a una furia helada. «¿Disculpa? ¿Y tú quién te crees que eres para hablarme de esa manera? Con quién hablo y con quién dejo de hablar es asunto mío y de nadie más. Mientras vivas en mi casa y lleves mi apellido, tus asuntos son mis asuntos», contraatacó él, acercándose de nuevo a ella, todo el autocontrol que había recuperado hecho añicos por la ira irracional que lo consumía. «¿Quién es Leo? ¿Algún antiguo novio al que tienes en espera? ¿Ya estás haciendo planes para gastar tu mitad de la herencia con él en cuanto este año termine?» La agarró del brazo, su agarre firme, casi doloroso. El contacto de su piel contra la de ella fue como una quemadura para ambos. Ella forcejeó, tratando de soltarse, sus ojos verdes encendidos por la rabia y el shock. «Suéltame. No tienes ningún derecho a tocarme». «Tengo todos los derechos», gruñó él, acercándola más a él, su rostro a centímetros del de ella. Las palabras sonaron amargas y posesivas incluso en sus propios oídos. «Soy tu marido, ¿recuerdas?» La tensión entre ellos era tan densa que crepitaba. Una mezcla tóxica de odio, celos y una atracción innegable y peligrosa que ambos se negaban a reconocer. Y en ese momento, en ese invernadero lleno del olor a tierra y pintura,
Ambos sabían que la línea invisible que él había dibujado había sido cruzada, y que la guerra fría que libraban estaba a punto de convertirse en un incendio que podría consumirlos a ambos. La palabra marido salió de sus labios como un arma, un reclamo de propiedad que pretendía subyugarla, y por un instante helado, el mundo pareció detenerse. Isabella lo miró, su pecho subiendo y bajando con una mezcla de furia y, para su propia humillación, un terror primordial. El hombre que la sostenía no era solo el descendiente del enemigo de su padre, era una fuerza de la naturaleza, una tormenta de rabia contenida en un cuerpo de hombre, y su agarre era como un grillete de hierro en su brazo. Pero el miedo fue rápidamente consumido por la indignación. No había llegado tan lejos, no había soportado tanto en su vida, para dejarse intimidar por un matón arrogante, por muy rico y poderoso que fuera. No eres mi marido, siseó ella, cada palabra destilando el veneno de su desprecio. Eres un socio comercial en un acuerdo que detesto. Este anillo, dijo, sacudiendo la mano donde llevaba la sencilla alianza de oro que el contrato les obligaba a usar, es solo una pieza de un disfraz. No te da ningún derecho sobre mí. La lucha en sus ojos, el desafío en su voz, en lugar de calmarlo, pareció avivar las llamas de su ira irracional. Su rostro se ensombreció aún más, sus ojos oscuros se convirtieron en pozos de una furia insondable. La tensión entre ellos era una cuerda de violín afinada hasta el punto de ruptura, vibrando con odio, resentimiento y una corriente subterránea de algo mucho más peligroso, una conciencia física abrumadora del otro. Sin pensarlo, sin poder controlarlo, bajó la cabeza y la besó. No fue un beso de pasión, ni de ternura. Fue un castigo, un acto de posesión brutal y desesperado. Sus labios se estrellaron contra los de ella con una dureza que pretendía borrar su desafío, silenciar sus protestas, marcarla como suya en un acto de pura dominación masculina. Por una fracción de segundo, el cuerpo de Isabella se quedó completamente rígido, paralizado por la conmoción del asalto. Su mente gritaba, pero sus labios estaban atrapados bajo los de él. Sentía el calor de su boca, el olor a whisky y a rabia en su aliento. Era un beso hambriento y furioso, y una parte traicionera y primitiva de ella respondió al fuego con una chispa propia antes de que pudiera extinguirla. Pero entonces, la furia la inundó, una ola roja y cegadora. Esto no era un beso, era una violación de sus límites, una humillación. Lo empujó con toda la fuerza que pudo reunir, sus manos golpeando su pecho con un sonido sordo. Él, sorprendido por la ferocidad de su resistencia, retrocedió un paso, dándole el espacio que necesitaba. Se llevó la parte posterior de la mano a los labios, frotándolos con rabia, como si quisiera borrar su tacto, su sabor, su ADN. Sus ojos verdes ardían con lágrimas de humillación no derramadas. Nunca más, siseó, su voz temblando pero llena de un acero gélido. Nunca más vuelvas a ponerme una mano encima, Damián. La próxima vez, no dudaré en usar algo más que mis manos para defenderme. Y créeme, sé cómo hacerlo. Sin esperar su respuesta, se dio la vuelta y salió corriendo del invernadero, dejando tras de sí un silencio que zumbaba. El portazo de la puerta trasera de la casa resonó en el jardín como un disparo, un punto final a la violencia de ese momento. Damián se quedó solo en medio del invernadero, con el pulso martilleando en sus sienes y el sabor a ella, una mezcla de su bálsamo labial de cereza y la sal de sus lágrimas incipientes, todavía en sus labios. No sentía victoria, ni satisfacción. Se sentía asqueroso, vacío. Había perdido el control de una manera que no lo había hecho en años. La había besado por rabia, sí, por celos, sí, pero bajo todo eso, había un deseo oscuro y abrasador que ahora, después de haberla probado, se negaba a extinguirse. Se pasó una mano temblorosa por el pelo. Se había convertido en el tipo de hombre que siempre había despreciado, uno que usaba la fuerza física para imponer su voluntad. Y el objeto de su furia, la mujer que se suponía que debía odiar, había despertado en él una pasión tan violenta que lo aterrorizaba. Los días siguientes transformaron la mansión en un páramo ártico. Si antes se habían evitado, ahora la presencia del otro era una herida abierta. Isabella perfeccionó su estrategia de evasión hasta convertirla en un arte. Se movía por la casa con una gracia silenciosa, apareciendo en las habitaciones solo después de asegurarse de que él las había abandonado. Las comidas se convirtieron en un asunto solitario para ambos, servidas por una cada vez más preocupada Elena en horarios completamente diferentes. La única evidencia que Damián tenía de que ella todavía vivía allí era el ocasional aroma de su perfume en un pasillo o el sonido apagado de la música clásica que a veces se filtraba desde el lejano invernadero. La suite principal, su jaula dorada compartida, se convirtió en el epicentro de la Guerra Fría.
La barrera de almohadas fue reconstruida, más alta y más formidable que antes. Se metían en la cama en la más completa oscuridad y se daban la espalda, el espacio entre ellos lleno de una tensión tan espesa que Damián a veces sentía que no podía respirar. Se encontraba escuchando en la oscuridad el suave sonido de su respiración, preguntándose si ella estaría despierta, odiándolo. Y odiándose a sí mismo por la forma en que su cuerpo todavía recordaba la sensación de sus labios, la suavidad de su piel, la fuerza de su resistencia. Un miércoles por la tarde, casi una semana después del incidente, la bomba estalló. Damián estaba en el despacho, inmerso en una llamada en conferencia, tratando de apagar uno de los muchos fuegos financieros que amenazaban a Valderrama Corp. De repente, Elena entró sin llamar, su rostro pálido y sus ojos muy abiertos. Señor Damián, perdón por la interrupción, tartamudeó. Pero hay un señor Gutiérrez en la puerta. Dice que es del bufete del señor Morales. Es un inspector. Damián sintió que se le helaba la sangre en las venas. Maldita sea, susurró. Le dijo a su equipo que los llamaría más tarde y colgó. ¿Dónde está Isabella? Elena negó con la cabeza. No lo sé, señor. Creo que en el invernadero. Manténlo entretenido en el salón. Ofrécele algo de beber. Necesito 5 minutos, ordenó, y salió corriendo del despacho. Corrió por los jardines como un loco. Encontró a Isabella de espaldas, con unos auriculares puestos, pintando sobre un lienzo enorme. Estaba tan absorta en su mundo que no lo oyó llegar. La agarró del hombro y ella se giró con un grito ahogado, con los ojos llenos de pánico, lista para defenderse. Al verlo, su miedo se transformó en odio puro. ¿Qué diablos quieres? Te dije que no me volvieras a tocar. Cállate y escúchame, siseó él, su voz urgente. Tenemos un inspector en casa. Un tal Gutiérrez. Del bufete de Morales. Está en el salón ahora mismo. La sangre desapareció del rostro de Isabella. La implicación de sus palabras la golpeó al instante. Miró su ropa, sus vaqueros manchados de pintura, su camiseta salpicada de colores. Él tampoco tenía mejor aspecto, con la camisa arremangada y sin corbata, el pelo revuelto por el estrés. Parecían cualquier cosa menos un feliz matrimonio de recién casados. Dios mío, susurró ella. Rápido, dijo él, tirando de ella hacia la casa. Sube, cámbiate, ponte un vestido. Algo, doméstico. Yo lo entretendré. Baja en 5 minutos, sonriendo como si fueras la mujer más feliz del mundo, ¿entiendes? Por una vez, no discutió. Asintió, con los ojos muy abiertos por la urgencia, y subió corriendo las escaleras. Damián se tomó un segundo para recomponerse, se arregló la camisa y se dirigió al salón, con una sonrisa falsa pegada en la cara. El señor Gutiérrez era un hombrecillo de aspecto severo, con un bigote meticulosamente recortado y unos ojos pequeños y penetrantes que parecían verlo todo. Estaba de pie en medio del salón, inspeccionando la habitación como un general inspeccionando a sus tropas. Señor Gutiérrez, qué inesperada sorpresa, dijo Damián con una cordialidad que le supo a ceniza en la boca. Mi esposa estará con nosotros en un momento. Estaba, preparando masa para hornear pan. Le encanta la repostería. Gutiérrez levantó una ceja, claramente sin creerse la burda mentira. Justo en ese momento, Isabella apareció en la parte superior de la escalera. Se había cambiado a un sencillo vestido de verano de color amarillo pálido y se había soltado el pelo, que le caía en suaves ondas sobre los hombros. Se había puesto un poco de brillo en los labios y un toque de rubor en las mejillas. Parecía radiante, fresca y, para consternación de Damián, absolutamente impresionante. Bajó las escaleras y su sonrisa era una obra de arte. Era cálida, cariñosa y dirigida exclusivamente a él. Cariño, perdona la tardanza, dijo, su voz era pura miel. Se acercó a él y le dio un suave beso en la mejilla, un contacto que hizo que una descarga eléctrica recorriera a ambos. Luego se giró hacia el inspector. Señor Gutiérrez, bienvenido a nuestro hogar. El juego había comenzado. Durante la siguiente hora, ofrecieron una actuación digna de un Oscar. Se sentaron juntos en el sofá, tan cerca que sus muslos se rozaban. Damián, para su propia sorpresa, le pasó un brazo por los hombros de forma natural. Ella se apoyó en él, su cabeza descansando ligeramente contra su hombro. Contaron historias inventadas sobre su torbellino de romance, sobre cómo la antigua disputa familiar no había hecho más que añadir una emoción prohibida a su amor. Damián le acarició la mano mientras hablaba, sus dedos trazando círculos en su piel suave,
un gesto que se sentía a la vez extrañamente íntimo y completamente calculado. Isabella, por su parte, lo miraba con una adoración tan convincente que Damián casi se la cree. Le reía las bromas, le tocaba el brazo y, en un momento dado, mientras él hablaba, se inclinó y le susurró al oído: si tu mano baja 1 centímetro más, te clavaré los tacones en el pie hasta que atraviesen el cuero de tus zapatos italianos. A pesar de la amenaza, él no pudo evitar una contracción en la comisura de sus labios. Era buena. Realmente buena en esto. Gutiérrez parecía estar comprándolo, pero era difícil saberlo con certeza. Les pidió que le mostraran la casa. Cuando llegaron a la suite principal, el corazón de ambos empezó a latir con más fuerza. Afortunadamente, la habitación estaba en un estado de orden impecable. La barrera de almohadas había sido retirada por Elena esa mañana. La cama estaba perfectamente hecha. Un espacio encantador, comentó Gutiérrez, sus ojitos escudriñándolo todo. ¿Y duermen cómodamente? Oh, sí, respondió Isabella con una sonrisa dulce. A Damián le encanta acaparar las mantas, pero aparte de eso, dormimos como bebés, ¿verdad, amor? Solo porque me encanta tenerte cerca, replicó Damián, dándole un apretón en la cintura y atrayéndola más hacia él. Sintió que ella se tensaba, pero su sonrisa no vaciló. El inspector asintió, aparentemente satisfecho, y finalmente, después de un café que ninguno de los tres disfrutó, se despidió. En cuanto la puerta principal se cerró, se separaron como si fueran dos imanes con los polos opuestos. Isabella se frotó los brazos, como para quitarse el rastro de su contacto. Bueno, dijo ella, su voz temblando ligeramente por la tensión acumulada. Parece que somos mejores actores de lo que pensaba. Damián se aflojó la corbata, sintiendo que por fin podía volver a respirar. No te acostumbres, respondió él con frialdad, odiando la forma en que el calor de su cuerpo todavía perduraba en su costado, odiando el hecho de que, por unos breves y confusos momentos, la farsa no se había sentido del todo como una farsa. Por primera vez desde que habían llegado, sentían que habían superado algo juntos. Habían sido un equipo. El pensamiento era tan desconcertante que ambos lo desecharon de inmediato y se retiraron a sus rincones opuestos de la casa, el armisticio temporal roto. Sin embargo, algo había cambiado. La actuación había dejado una grieta en la armadura de su odio. Habían visto que eran capaces de trabajar juntos, de fingir una intimidad que ninguno de los dos creía posible. Y esa grieta era peligrosa, porque a través de ella, empezaba a filtrarse una luz que ninguno de los dos estaba preparado para ver. Un par de días después, Isabella encontró a Damián en la biblioteca. Estaba de pie, mirando el enorme globo terráqueo que había pertenecido a su abuelo. Se había quitado el saco y se había arremangado las mangas, y la luz de la tarde resaltaba los fuertes músculos de sus antebrazos. Por un momento, ella se quedó mirándolo, un nudo extraño formándose en su garganta. Se aclaró la garganta para anunciar su presencia. Él se giró, su expresión se volvió cautelosa al verla. ¿Qué quieres? Isabella respiró hondo, reuniendo su valor. No iba a dejarse intimidar más. No después de lo que había pasado. Había tomado una decisión. Necesito hablar contigo, dijo, su voz más firme de lo que se sentía. Él se cruzó de brazos, esperando. El otro día, lo que pasó, estuvo mal. Lo que hiciste estuvo mal. Pero nuestra reacción ante el inspector, me hizo darme cuenta de algo. Podemos odiarnos todo lo que queramos en privado, Damián. Pero tenemos que establecer algunas reglas si queremos sobrevivir a este año sin matarnos o perder la herencia. Damián arqueó una ceja, intrigado a su pesar. ¿Reglas? Sí. Reglas de compromiso. Regla número 1. No más contacto físico a menos que sea estrictamente necesario para nuestra actuación. Y eso incluye besarme en contra de mi voluntad. Regla número 2. Nos comunicaremos sobre asuntos que afecten a esta farsa, como las visitas de los inspectores. Regla número 3. Hizo una pausa, preparándose para la inevitable explosión. Yo tengo derecho a tener mi propia vida dentro de esta casa. Y eso incluye recibir visitas. Mis amigos. Mi familia, si decido verla. La expresión de Damián se ensombreció. ¿A qué viene esto, Isabella? ¿A qué he invitado a Leo a que venga a la ciudad la semana que viene? Y se va a quedar aquí, en esta casa, en una de las habitaciones de invitados. El silencio que siguió fue tan absoluto que Isabella pudo oír el zumbido de sus propios oídos. La cara de Damián pasó por varias tonalidades de rojo antes de asentarse en una máscara de furia blanca y contenida. Se acercó a ella lentamente,
como un depredador acechando a su presa. Repite lo que acabas de decir, dijo. Su voz era un susurro bajo y peligroso que le erizó la piel. Pero ella se mantuvo firme, se negó a retroceder. Levantó la barbilla y lo miró directamente a los ojos. Has oído perfectamente. Leo, mi mejor amigo, viene de visita. Y se quedará aquí. ¿Estás loca? ¿De verdad estás loca? Explotó él, su voz resonando en la silenciosa biblioteca. No voy a permitir que metas a tu amante en esta casa. Bajo mi techo. No es mi amante, gritó ella, su propio temperamento estallando. Es mi amigo. La única persona en el mundo que me ha apoyado incondicionalmente. Pero aunque lo fuera, tú no tienes ningún derecho a decir nada. ¿Bajo tu techo? Esta casa es tan mía como tuya durante el próximo año. Y tu jueguito de macho celoso no funciona conmigo, Damián. Esto no es un juego, rugió él, golpeando la mesa con el puño, haciendo que un par de libros antiguos saltaran. La gente nos vigila. Tener a un hombre viviendo aquí con nosotros levantará sospechas. Arriesgarás todo por lo que estamos pasando. No, Damián, lo desafió ella, dando un paso hacia él. Tú eres el que lo arriesga todo con tu temperamento y tu necesidad de controlarlo todo. Leo es mi amigo. Lo presentaré como mi amigo. La gente normal tiene amigos, ¿sabes? Un marido seguro de sí mismo no se sentiría amenazado por eso. Solo un tirano posesivo y paranoico como tú lo haría. Así que tienes una elección. Puedes actuar como un marido normal y darle la bienvenida, o puedes montar una escena patética y hacer que Gutiérrez vuelva aquí preguntándose por qué el feliz matrimonio se está desmoronando una semana después de su visita. La elección es tuya. Se quedó sin palabras. La había atrapado en su propia lógica, usando el acuerdo, su propia jaula, en su contra. Sabía que ella tenía razón. Montar una escena solo atraería una atención no deseada. Estaba atrapado. Su mirada era asesina, pero detrás de la furia, Isabella vio algo más, impotencia. Por primera vez, sintió que había ganado una batalla. Llega el martes, dijo en voz baja, antes de darse la vuelta y salir de la biblioteca, dejándolo solo con su rabia y la inminente llegada del hombre que, sin siquiera conocerlo, ya odiaba con toda su alma. La Guerra Fría había terminado. Y una guerra mucho más caliente estaba a punto de comenzar. La llegada del martes se cernía sobre la mansión como una nube de tormenta. Damián se despertó ese día con un nudo de hielo en el estómago. Pasó la mañana en un estado de irritación contenida, dando órdenes bruscas a su personal por teléfono y revisando informes financieros con una concentración feroz que no lograba apagar la ansiedad que le consumía por dentro. Odiaba sentirse así. Odiaba que ella, y la inminente llegada de su amigo, tuvieran tal poder sobre su estado de ánimo. Odiaba la impotencia de la situación. A mediodía, un elegante coche deportivo, claramente un coche de alquiler, subió por el camino de grava. Damián lo observó desde la ventana del despacho, sus manos apretadas en puños a la espalda. Vio a Isabella salir por la puerta principal, su rostro iluminado por una sonrisa tan genuina y radiante que sintió una punzada física de celos en el pecho. El hombre que salió del coche era, para su disgusto, el tipo de hombre que era imposible odiar a primera vista. Era alto, con el pelo rubio despeinado por el viento y una sonrisa fácil y encantadora. Vestía de manera informal pero elegante, y se movía con una confianza relajada que contrastaba fuertemente con la rigidez perpetua de Damián. Y entonces ocurrió. Leo abrió los brazos e Isabella corrió hacia él, lanzándose a su abrazo. Él la levantó del suelo, dándole vueltas en un gesto de puro y desenfrenado afecto. Su risa resonó en el aire, un sonido cristalino y feliz que a Damián se le antojó como cristales rotos en sus oídos. Se quedó allí, observando en secreto, sintiéndose como un intruso, un fantasma amargado en su propia casa, mientras ellos se saludaban con una familiaridad íntima que hablaba de años de historia compartida. Obligándose a moverse, bajó las escaleras para interpretar su papel en la farsa. Cuando llegó a la puerta principal, ya estaban dentro, hablando animadamente en el vestíbulo. Damián, dijo Isabella, su sonrisa se volvió ligeramente más tensa al verlo, pero no vaciló. Quiero presentarte a mi mejor amigo, Leonardo Rossi. Leo, este es mi marido, Damián Valderrama. Leo se volvió hacia él y le tendió la mano, su sonrisa no disminuyó ni un ápice. Damián, un placer conocerte finalmente. Isa me ha hablado mucho de ti. La mentira era tan obvia que era casi insultante, pero Leo la pronunció con una sinceridad tan convincente que Damián casi se sintió culpable por su propio cinismo.
Estrechó la mano de Leo, su agarre más firme de lo necesario. Igualmente, dijo, su voz sonando forzada hasta para sus propios oídos. Bienvenido a nuestra casa. La primera cena fue una de las experiencias más tortuosas de la vida de Damián. Se sentó a la cabeza de la mesa, mientras Isabella y Leo se sentaban uno frente al otro, ignorándolo casi por completo. Charlaban y reían como si él no estuviera allí, saltando de un recuerdo a otro, terminando las frases del otro, sus conversaciones salpicadas de bromas internas que lo hacían sentirse como un extranjero en su propio comedor. ¿Te acuerdas de aquella vez en Florencia?, decía Leo, con los ojos brillantes, cuando intentaste convencer a ese camarero de que eras una princesa italiana perdida. Isabella soltó una carcajada, una verdadera carcajada que le llegó a los ojos. Y casi funciona. Hasta que tú te atragantaste con los espaguetis de la risa y lo arruinaste todo. Hablaban de arte, de viajes, de sueños. Damián se sentía cada vez más invisible y cada vez más furioso. Escucharlos era como escuchar una lengua secreta de la que él nunca formaría parte. Decidió que ya había tenido suficiente de ser un espectador. Mientras Isabella describía con entusiasmo un proyecto de restauración en el que Leo estaba trabajando, Damián deslizó su mano bajo la mesa y, sin previo aviso, la posó sobre la rodilla de ella. Isabella se detuvo en seco a mitad de la frase, su cuerpo se tensó al instante como una cuerda de arco. El contacto a través de la fina tela de su vestido fue como una marca al rojo vivo. Lo miró de reojo, sus ojos lanzando dagas, pero él mantuvo una expresión neutral, como si nada pasara. Empezó a acariciar su rodilla con el pulgar, lentamente, en un gesto deliberadamente posesivo, un recordatorio silencioso para ella, y para el universo, de que a pesar de las apariencias, ella era suya. Isabella trató de seguir hablando, pero su voz vaciló. Leo la miró, frunciendo el ceño con preocupación. ¿Estás bien, Isa? De repente te has puesto pálida. Damián se inclinó un poco más cerca de ella, su aliento cálido rozando su oreja, su voz un susurro bajo y venenoso que solo ella podía oír. ¿Por qué no le cuentas a Leo sobre nuestra luna de miel, cariño? Sobre lo íntimos que fuimos. Estoy seguro de que le encantaría escuchar los detalles. Sintió un temblor recorrer el cuerpo de ella, una mezcla de rabia y humillación. Su rostro, que había estado pálido, se sonrojó de ira. Apartó la pierna de su contacto con un movimiento brusco y le dirigió una mirada que prometía un asesinato lento y doloroso. Luego, con un esfuerzo de voluntad que Damián no pudo sino admirar a regañadientes, forzó una sonrisa brillante hacia Leo. ¿Sabes? De repente me siento un poco cansada. Creo que ha sido una semana muy larga. Si no les importa, creo que me voy a retirar. Leo se puso de pie de inmediato, su rostro lleno de genuina preocupación. ¿Seguro que estás bien? ¿Puedo prepararte un té? Estoy perfectamente, lo interrumpió ella, su voz un poco demasiado aguda. Damián y yo hemos tenido unos días muy ocupados con los asuntos de la empresa. La forma en que pronunció la palabra empresa dejó claro que se refería al contrato que los unía. Le dio a Damián una última mirada de advertencia antes de girarse y abandonar el comedor. Una vez que ella se fue, un silencio incómodo se instaló entre los dos hombres. Leo se sentó de nuevo, su expresión amable ahora un poco más seria y calculadora. Miró a Damián directamente a los ojos. Isabella es como una hermana para mí, dijo en voz baja, su tono amistoso pero con un trasfondo de acero. La quiero más que a nadie en el mundo. La conozco desde que éramos niños, y sé que a pesar de las apariencias, su vida no ha sido fácil. Ha sufrido mucho. Solo espero que la hagas feliz, Damián. Porque ella se merece toda la felicidad del mundo. Y si alguna vez le haces daño, dejó la frase inacabada, pero la amenaza era clara. El comentario, aunque probablemente bien intencionado, se sintió como una acusación directa. Damián simplemente asintió, apretando la mandíbula, incapaz de formular una respuesta que no fuera un gruñido. Más tarde esa noche, después de asegurarse de que Leo estaba instalado en su habitación, entró en la suite principal. La encontró de pie junto a la ventana, mirando la oscuridad del jardín, su silueta recortada contra la luz de la luna. Estaba envuelta en una bata de seda, sus brazos cruzados sobre el pecho como si tuviera frío. ¿Cómo te atreves?, susurró ella sin volverse. Su voz era tranquila, pero vibraba con una furia helada. ¿Cómo te atreves a montar una escena tan despreciable? A tocarme de esa manera, a humillarme delante de mi único amigo de verdad. Él tenía que entender que hay límites, replicó él, cerrando la puerta detrás de él y apoyándose en ella. Y tú tenías que recordar cuál es tu lugar.
Ella se giró entonces, y a la luz de la luna, él vio que había estado llorando en silencio. Las lágrimas secas habían dejado un rastro brillante en sus mejillas. La visión de su dolor le causó una punzada inesperada de algo que se parecía mucho a la culpa, y eso lo enfureció aún más. ¿Mi lugar?, repitió ella con una risa amarga. No tengo ningún lugar en tu vida, Damián, ni tú en la mía. Somos dos extraños atrapados en el mismo mal negocio. Pero me equivocaba contigo. Pensé que solo eras cruel y arrogante. Pero eres mucho más que eso. Eres un miserable. Un cobarde que disfruta con el dolor de los demás. Te deleitas haciéndome sentir pequeña porque eso, de alguna manera retorcida, te hace sentir poderoso y en control. Se acercó a él, acortando la distancia entre ellos hasta que estuvo a solo unos centímetros de distancia, obligándolo a mirarla a los ojos. Su voz bajó a un susurro peligroso y seductor. Pero déjame advertirte algo. Tu jueguito de celos y tus toques posesivos no me asustan. Solo me dan asco. Sin embargo, si quieres jugar al marido apasionado y celoso, bien. Podemos jugar. Pero ten mucho cuidado con los juegos que empiezas, Damián. Porque dos pueden jugar a este juego. Y a lo mejor, empiezo a darle a Leo una razón muy real para que tenga celos. La amenaza, pronunciada con tal veneno y convicción, lo golpeó justo donde más le dolía. La imagen de ella con Leo, tocándolo como ella sabía tocar, sonriéndole de verdad, besándolo, se le revolvió el estómago con una náusea violenta. Sin pensar, la agarró por los brazos, su autocontrol desvaneciéndose en una niebla roja de posesividad. Ni se te ocurra, gruñó, su voz ronca por la emoción. Para su sorpresa, ella no luchó. Simplemente sonrió, una sonrisa triste y sin alegría. ¿O qué, Damián? ¿Me vas a pegar esta vez? ¿Vas a encerrarme en mi habitación? Haz lo que quieras. Ya no te tengo miedo. El desafío en sus ojos era un imán irresistible. Esa línea borrosa entre el odio y el deseo se había evaporado por completo. Se miraron a los labios al mismo tiempo. Él recordó el sabor de su beso furioso en el invernadero, el calor, la chispa. Ella, a pesar de su rabia, recordó la firmeza de su boca, la fuerza de su cuerpo contra el de ella. La tensión era un animal vivo en la habitación, una bestia hambrienta a punto de liberarse. Él iba a besarla de nuevo. Podía sentirlo en cada fibra de su ser. Y esta vez, por la forma en que sus párpados se cerraron lentamente, sabía que ella no lo detendría. Pero justo cuando sus labios estaban a punto de tocarse, su teléfono, olvidado en la mesita de noche, comenzó a sonar, un chillido electrónico estridente y profano que rompió el hechizo. El sonido fue como un jarro de agua fría. Se separaron bruscamente, como dos extraños sorprendidos en un acto vergonzoso. Él se pasó una mano por la cara, desorientado. Isabella retrocedió, abrazándose a sí misma de nuevo. Damián miró el identificador de llamadas. Era Carlos, su director financiero. Nunca llamaba a estas horas a menos que fuera una emergencia de vida o muerte. Contestó el teléfono. Dime. La voz de Carlos al otro lado de la línea era tensa, casi en pánico. Damián, tenemos un problema. Un gran problema. Acabo de recibir una notificación. Kincaid Industries ha lanzado una oferta de adquisición hostil sobre nuestro mayor cliente, North Star Construction. Les están ofreciendo un trato que no podrán rechazar. Si perdemos a North Star, Damián, representan el 40% de nuestros ingresos anuales. Si los perdemos, Valderrama Corp no sobrevivirá al año fiscal. En un instante, todo lo demás se desvaneció. Isabella, Leo, los celos, el beso casi consumado. Todo fue borrado por una ola de pánico frío y profesional. La supervivencia del legado de su familia estaba en juego. Durante los días siguientes, Damián se convirtió en una máquina. Apenas dormía, apenas comía. Convirtió el despacho de su abuelo en un cuartel general de guerra, cubriendo las paredes con pizarras blancas, gráficos y proyecciones financieras. Pasaba el día y la noche en conferencias telefónicas con su equipo, abogados y banqueros, tratando desesperadamente de encontrar una manera de contraatacar. Isabella observaba esta transformación desde la distancia. Leo, sintiendo la tensión insoportable en la casa, acortó su visita y se marchó, un hecho que Damián apenas registró en su estado de obsesión febril. Ella veía las luces del despacho encendidas a todas horas de la noche. Lo veía deambular por la casa de madrugada, con el rostro pálido y tenso, una sombra de sí mismo. Y a pesar de todo el rencor que sentía hacia él,
No pudo evitar que una punzada de compasión se abriera paso a través de su ira. No veía al monstruo que la había atormentado. Veía a un hombre luchando con uñas y dientes para no perder la única cosa que le quedaba de su familia. Una noche, incapaz de dormir, bajó a la cocina a por un vaso de agua y lo encontró dormido sobre el escritorio, con la cabeza apoyada sobre un montón de papeles y el teléfono todavía en la mano. La taza de café a su lado estaba fría y a medio beber. Su rostro, en el descanso, parecía joven y vulnerable. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por un agotamiento puro y absoluto. Elena le había contado, con lágrimas en los ojos, lo grave que era la situación de la empresa. En un impulso que no entendió del todo, Isabella le preparó un sándwich y un café recién hecho. Volvió al despacho y dejó la bandeja suavemente a su lado, cuidando de no hacer ruido. Pero el aroma del café lo despertó. Se movió, parpadeando para abrir los ojos. La miró, confundido, como si no estuviera seguro de si era real o una alucinación producto del cansancio. ¿Qué? Murmuró, su voz ronca por el sueño. Si sigues así, vas a acabar en el hospital, dijo ella en voz baja. Necesitas comer algo. Él miró la bandeja y luego volvió a mirarla a ella. En sus ojos no había sarcasmo ni ira. Solo un agotamiento infinito y una pizca de sorpresa. Gracias, dijo, y la palabra sonó extraña, extranjera entre ellos. Se enderezó y empezó a comer el sándwich en silencio. Isabella no se fue. Se sentó en la silla de enfrente, un movimiento impulsivo. Su mirada recorrió los papeles esparcidos por la mesa. Eran folletos, propuestas, gráficos llenos de jerga empresarial. ¿Qué es esto?, preguntó, señalando un borrador de una campaña de marketing. Es nuestra contraoferta. La propuesta para convencer a North Star de que se queden con nosotros. El lema es, Valderrama, tradición y futuro. Isabella cogió el folleto y lo estudió, frunciendo el ceño. Después de un momento, emitió su veredicto. Es terrible. Damián, que en cualquier otra circunstancia habría saltado a la yugular para defender su trabajo, estaba simplemente demasiado cansado para discutir. Se limitó a mirarla. ¿Y qué demonios sabe una pintora sobre marketing corporativo? Puede que no sepa de marketing, pero sé de gente. Sé de emociones. Y esto, dijo, agitando el papel, no tiene ninguna. Es frío, es genérico. Es una hoja de cálculo con fotos bonitas. Habla de tradición, pero no la muestra. Habla de futuro, pero no inspira ninguna confianza. ¿Quién querría hacer negocios con un folleto sin alma? Se levantó y, antes de que Damián pudiera detenerla, cogió un bloc de notas y un bolígrafo del escritorio. Empezó a dibujar, sus manos moviéndose con una rapidez y una seguridad que lo dejaron hipnotizado. Ustedes no venden piezas de maquinaria o contratos de servicios, Damián. Venden confianza. Venden la historia de un abuelo que construyó una empresa de la nada con sus propias manos. Venden la promesa de que los hijos y nietos de sus clientes continuarán ese legado con ustedes. No se trata de acero y hormigón, se trata de familias. De personas construyendo algo juntas. En menos de un minuto, había esbozado una imagen increíblemente poderosa, las manos arrugadas y fuertes de un anciano, claramente inspiradas en las de su abuelo, pasando una herramienta a las manos más jóvenes de un hombre de mediana edad, quien a su vez la pasaba a un niño pequeño. Y debajo, escribió un lema nuevo y audaz, Valderrama, construyendo legados, una generación a la vez. Damián se quedó mirando el dibujo, sin palabras. Era simple, era emotivo, y era absolutamente brillante. Había capturado la esencia de Valderrama Corp de una forma que él, con todos sus MBAs y sus asesores, nunca había sido capaz de ver. Se dio cuenta de que mientras él había estado luchando con números y lógica, ella había visto el corazón del problema. Levantó la vista del papel y la miró. Su pasión era contagiosa, su visión, deslumbrante. Empezó, su voz ronca. Es más que bueno, Isabella. Es perfecto. Por primera vez desde que se conocieron, no eran enemigos. No eran ni siquiera socios a regañadientes. Eran un equipo. Pasaron el resto de la noche trabajando juntos. Él le proporcionaba los datos, las cifras, la estrategia. Ella lo traducía todo en un lenguaje visual y emocional, rediseñando la presentación desde cero. Discutieron ideas, debatieron puntos de vista, e incluso, en las primeras horas de la madrugada, cuando el agotamiento les ganó la partida, rieron juntos por una estupidez. Descubrieron una sinergia inesperada, una forma extraña y perfecta en que sus mentes se complementaban.
Al amanecer, tenían una nueva presentación. Era audaz, era diferente, y ambos sabían que era su mejor y única oportunidad. Estaban agotados, pero vibrando con una extraña energía. Se miraron a través de la mesa desordenada, el sol de la mañana iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. La animosidad, la ira, los celos, todo parecía haberse disipado durante la noche, reemplazado por un nuevo y desconcertante sentimiento de respeto mutuo, y algo más, una calidez que ninguno de los dos esperaba sentir nunca por el otro. Deberíamos dormir unas horas, dijo ella, reprimiendo un bostezo. Él asintió. Se levantaron al mismo tiempo, sus cuerpos doloridos por la falta de sueño. En el pequeño espacio entre el escritorio y la silla, se encontraron de repente muy cerca. Él vio una pequeña mancha de tinta en su mejilla, la forma en que sus ojos verdes brillaban a pesar de las ojeras. Sintió el impulso abrumador de acariciarle la cara, de decirle lo increíble, lo sorprendente que era. Isabella, empezó él, su voz apenas un susurro. Ella levantó la vista hacia él, y en sus ojos ya no había odio, sino una pregunta silenciosa, una vulnerabilidad que reflejaba la suya. La tensión volvió a la habitación, pero esta vez no era de ira o desafío. Era una tensión suave, una anticipación que le cortó la respiración. Se inclinó, muy lentamente esta vez, dándole todo el tiempo del mundo para apartarse si quería. Pero ella no lo hizo. Se quedó quieta, sus labios se entreabrieron ligeramente, sus ojos se cerraron, esperando. Estaba a 1 milímetro de sus labios, el mundo entero reducido a ese pequeño espacio, cuando una voz los hizo saltar. Disculpen. Era Elena, parada en la puerta del despacho, con una expresión de sorpresa y apuro en su rostro. Señor, señora, el señor Morales está aquí. Dice que es urgente. Se separaron al instante, la burbuja mágica se rompió, dejando tras de sí una estela de torpeza y frustración. El señor Morales no estaba esperando en el salón. Estaba de pie en medio del despacho, con una expresión sombría y una vieja caja de madera bajo el brazo. Damián, Isabella, perdonen la intromisión a estas horas. Pero estaba organizando los archivos personales de su abuelo, como me pidieron, y encontré esto. Estaba en el fondo de su caja fuerte personal. Tenía una nota pegada que decía, abrir solo en la más grave de las emergencias. Dadas las noticias sobre North Star, creo que la posible quiebra de la empresa califica como tal. Dejó la caja sobre el escritorio. En la tapa, grabada en la madera oscura y polvorienta, había una placa de latón deslustrada. Llevaba grabado un nombre, Ricardo Montenegro. Se miraron el uno al otro, una sensación de confusión y un mal presentimiento creciendo entre ellos como una mala hierba. Con manos temblorosas, Damián abrió la caja. Dentro, no había documentos legales ni certificados de acciones. Había un grueso fajo de cartas, atadas con una cinta de seda que alguna vez fue azul y ahora estaba descolorida por el tiempo. Eran cartas de amor y amistad entre su abuelo, Alejandro Valderrama, y Ricardo Montenegro. Y encima de todas ellas, una única carta, más nueva, con el sello de su abuelo. Estaba dirigida a ambos, para mis nietos, Damián e Isabella. Su corazón latía con fuerza. Rompió el sello y desdobló el papel. La caligrafía era la de su abuelo, elegante pero temblorosa por la edad. Mis queridos y testarudos nietos, empezó a leer en voz alta. Si están leyendo esto, es porque mi plan ha funcionado a medias. Los he forzado a estar juntos, pero el orgullo y el dolor del pasado, un dolor que yo mismo ayudé a crear, aún nos separa como un muro de veneno. Es hora de que sepan la verdad. Toda la verdad sobre sus padres. La verdad sobre la supuesta traición. Su voz se quebró. Se quedó sin aire. Isabella se acercó y cogió la carta de sus manos temblorosas. Continuó leyendo, su voz suave pero firme llenando el silencio atónito de la habitación. Ricardo Montenegro nunca traicionó a tu padre, Damián. Lo salvó. Tu padre, mi amado hijo, luchaba contra un demonio que ninguno de nosotros conocía, la adicción al juego. Acumuló deudas inmensas con gente muy peligrosa, criminales que amenazaron con destruir la empresa y hacernos daño a todos para cobrar lo que se les debía. Ricardo, su mejor amigo, el hermano que nunca tuvo, descubrió el problema. Para salvar a tu padre de la cárcel o algo peor, y para proteger a nuestras familias, Ricardo usó hasta el último centavo de su propia fortuna personal para pagar esas deudas en secreto. Fingieron una traición en los negocios, una quiebra falsa y muy pública, para que esos criminales creyeran que el dinero de los Valderrama había desaparecido. Ricardo aceptó convertirse en el villano ante el mundo para salvar a su amigo.
Yo guardé su terrible secreto, atado por una promesa. Pero el peso de la culpa y la vergüenza pública consumieron a tu padre, y el sacrificio silencioso y la pérdida de su honor rompieron el espíritu de Ricardo. Ambos hombres murieron un poco ese día. Y ustedes, mis pobres niños, heredaron un odio construido sobre los cimientos de una mentira noble pero destructiva. Este matrimonio no era un castigo. Era mi última y desesperada esperanza de que, al forzarlos a mirarse de verdad, finalmente pudieran ver la verdad que yo fui demasiado cobarde para contarles. Perdónenme por mi silencio. Y, por favor, perdónense el uno al otro. El silencio que cayó en el despacho fue absoluto, más profundo que cualquier silencio que hubieran experimentado antes. Era el silencio del fin de un mundo. La carta cayó de las manos de Isabella y flotó hasta el suelo. Damián miraba el papel, pero no lo veía. Su vida entera, la base sobre la que había construido su identidad, su odio, su propósito, todo se había derrumbado en un solo instante. Su padre no había sido una víctima noble. El padre de Isabella no era un traidor. Era un héroe, un mártir. Y él había pasado los últimos 10 años odiando a la hija de ese héroe, atormentándola, culpándola, haciéndola pagar por un pecado que nunca existió. Levantó la vista lentamente y la miró. Ella lo estaba mirando, con los ojos anegados en lágrimas que finalmente se derramaron, corriendo libremente por sus mejillas. Lloraba por su padre, por la injusticia de su sacrificio silencioso. Y Damián sintió una oleada de vergüenza y autodesprecio tan profunda, tan aplastante, que le dobló las rodillas. Isabella, susurró, su voz rota, apenas reconocible. Se acercó a ella y, esta vez, cuando levantó las manos para tocarla, no había ira ni posesión en su gesto. Solo una delicadeza infinita, un arrepentimiento que lo abarcaba todo. Le secó las lágrimas con los pulgares, su propio corazón rompiéndose en 1000 pedazos por todo el daño gratuito que le había hecho. Lo siento. Dios mío, Isabella, lo siento tanto. Ella no dijo nada. No tenía palabras. Simplemente se derrumbó hacia adelante, cayendo en sus brazos, y empezó a sollozar contra su pecho, liberando años de dolor y confusión reprimidos. Y él la abrazó fuerte, tan fuerte como pudo, enterrando la cara en su pelo, respirando su aroma mientras su propio mundo se hacía añicos y se reconstruía dolorosamente a su alrededor. El odio, el gran pilar de su vida, se había ido, lavado por la verdad. Y en el vacío que dejó, solo quedaba un dolor abrumador, un arrepentimiento infinito, y el frágil y aterrador comienzo de algo que ninguno de los dos se atrevía todavía a nombrar. La verdad había caído en el silencio del despacho como una bomba, aniquilando una década de odio y dejando solo los escombros de una mentira. Abrazados en medio de la habitación, con el sol del amanecer tiñendo de oro los papeles esparcidos que representaban su crisis, Damián e Isabella no eran enemigos, ni socios, ni siquiera marido y mujer por contrato. Eran dos supervivientes aferrándose el uno al otro en las ruinas de su pasado. El cuerpo de Isabella temblaba con sollozos silenciosos contra su pecho, y Damián la sostenía, sintiendo cada temblor como una acusación contra sí mismo. La había odiado con cada fibra de su ser, y ahora la vergüenza era un veneno que quemaba mucho más que el odio. La había usado como el blanco de todo su dolor, sin saber que ella cargaba con un dolor propio, quizás aún más pesado, el de ser la hija de un héroe anónimo al que el mundo había tachado de villano. Lentamente, los sollozos de Isabella comenzaron a amainar, convirtiéndose en respiraciones entrecortadas. Se apartó un poco, lo justo para mirarlo a los ojos. Sus mejillas estaban húmedas y rojas, sus ojos verdes hinchados por el llanto, pero en ellos, Damián ya no veía la muralla de desafío, sino una vulnerabilidad cruda y abierta que lo desarmó por completo. Toda mi vida, susurró ella, su voz ronca, me he sentido avergonzada. Avergonzada del nombre de mi padre. Lo defendía por lealtad, pero en el fondo, una parte de mí se creía la historia que todos contaban. Y él nunca dijo nada. Soportó el desprecio de todos en silencio para proteger a tu padre. Damián tragó saliva, el nudo en su garganta era casi insoportable. Él fue un hombre mejor que mi padre, Isabella. Un hombre mejor que yo. Te he hecho pagar por un pecado que nunca cometió tu familia, sino la mía. Te he tratado. Dios, no hay palabras para describir cómo te he tratado. Fui cruel, fui un monstruo. Y nada de lo que pueda decir ahora cambiará el dolor que te he causado. Él esperaba que ella sintiera, que lo confirmara, que le lanzara a la cara toda la rabia que tenía derecho a sentir. Pero no lo hizo. Levantó una mano temblorosa y, con una suavidad que lo dejó sin aliento, le acarició la mejilla,
justo en el lugar donde una vez lo había abofeteado. Ambos éramos víctimas de un secreto, Damián. Tú vivías con la ira de una traición. Yo vivía con la vergüenza de ella. Quizás ninguno de los dos era un monstruo. Solo éramos dos niños heridos. Las palabras, tan llenas de una gracia inesperada, fueron su absolución y su condena. No se merecía su perdón, no tan fácilmente, pero ella se lo estaba ofreciendo de todos modos. El señor Morales, que había permanecido en un rincón como una estatua silenciosa, se aclaró la garganta discretamente. La presentación ante North Star es en 3 horas, dijo con suavidad. Quizás deberían prepararse. La realidad los golpeó como un jarro de agua fría. La crisis de Valderrama Corp seguía ahí, una amenaza inminente que no se había desvanecido con la verdad. Se separaron, el aire entre ellos todavía cargado de una emoción densa, pero ahora no era hostilidad, sino algo nuevo, frágil e indefinido. Tenemos que hacerlo, dijo Damián, su voz recuperando un atisbo de su habitual autoridad, pero suavizada por una nueva humildad. No solo por mi padre, sino por el tuyo también. Por el sacrificio que hizo. No podemos dejar que todo se pierda ahora. Isabella lo miró, y por primera vez, asintió con una determinación que reflejaba la suya. No lo haremos. Vamos a salvar esta empresa. Juntos. Las 2 horas siguientes fueron un torbellino de actividad concentrada. Se ducharon y se cambiaron en un silencio respetuoso, moviéndose por la suite principal con una nueva conciencia del espacio del otro. Cuando él salió del vestidor, vestido con un traje impecable, ella estaba sentada frente al tocador, arreglándose el pelo. Sus miradas se encontraron en el espejo. Una comunicación silenciosa pasó entre ellos, una tregua, una alianza. Mientras desayunaban a toda prisa en la cocina, repasaron la presentación por última vez. Pero esta vez era diferente. Aquí, en esta parte, deberías hablar tú, dijo Damián, señalando la sección sobre la nueva imagen de la marca. Tú eres la que tuvo la visión, Isabella. Ellos necesitan escuchar la pasión detrás de esa idea, no solo los números. Ella lo miró, sorprendida. Pero es tu empresa. Es nuestra empresa, la corrigió él con suavidad. Al menos, durante este año. Y para salvarla, necesitamos lo mejor de ambos. Tu creatividad y mi terquedad. Una pequeña sonrisa curvó los labios de ella, la primera sonrisa genuina que le dirigía que no estuviera teñida de sarcasmo. Tienes mucha terquedad, de eso no hay duda, bromeó, y el sonido ligero y sin malicia alivió la tensión que aún quedaba. La sala de juntas de North Star Construction era un espacio intimidante, todo cristal y acero, con una vista panorámica de la ciudad. El CEO, un hombre de cabello plateado llamado Richard Sterling, y su junta directiva los miraban con expresiones escépticas. Ya habían escuchado la oferta de Kincaid Industries. La contraoferta de Valderrama Corp tenía que ser más que buena, tenía que ser legendaria. Damián empezó la presentación, su voz firme y segura mientras exponía los datos, las proyecciones financieras, la lógica empresarial detrás de su nueva propuesta. Era brillante en su elemento, un maestro de su universo. Pero entonces, llegó el momento del cambio. Pero Valderrama Corp ya no se trata solo de números y eficiencia, dijo Damián, su mirada buscando la de Isabella al otro lado de la mesa. Se trata de un legado. Y para hablarles de eso, me gustaría cederle la palabra a mi esposa, Isabella, la visionaria creativa detrás de nuestra nueva dirección. Todas las miradas se giraron hacia ella. Por un instante, Isabella sintió una oleada de pánico. Pero entonces, vio la confianza en los ojos de Damián, y eso le dio fuerzas. Se puso de pie y comenzó a hablar. No habló de marketing ni de sinergias. Habló de su abuelo, de cómo empezó con un solo camión y un sueño. Habló de familias que construyen cosas que perduran. Desplegó su visión, no con gráficos, sino con una historia, la que habían esbozado juntos en la oscuridad de la noche. Kincaid les ofrece un futuro brillante, concluyó, su voz resonando en el silencio de la sala. Nosotros les ofrecemos algo más. Les ofrecemos un pasado que honrar y un futuro que construir juntos. Les ofrecemos un legado. Cuando terminó, hubo un momento de silencio absoluto. Luego, Richard Sterling, el CEO, sonrió lentamente. En mis 30 años en este negocio, dijo, he visto cientos de presentaciones. Pero nunca he visto una como esta. No solo nos han presentado una propuesta. Nos han recordado por qué empezamos este negocio en primer lugar. Miró a Damián y luego a Isabella. Nos quedamos con Valderrama.
El viaje de vuelta a la mansión fue extrañamente silencioso. La euforia de la victoria se mezclaba con el agotamiento físico y emocional de los últimos días. Cuando entraron en el gran vestíbulo, el sol de la tarde se filtraba por las altas ventanas. Elena los recibió con una mirada expectante. «Lo conseguimos, Elena», dijo Damián, y una rara sonrisa, genuina y amplia, le transformó el rostro. «Lo conseguimos». Una vez que Elena se retiró, se quedaron solos en medio del vasto espacio. El silencio ya no era tenso, sino expectante. «Lo hiciste increíblemente bien hoy», dijo Damián, volviéndose hacia ella. «Les dejaste sin palabras. Fuiste brillante». «Nosotros lo hicimos», corrigió ella. «Fuimos un buen equipo». «Sí», asintió él, dando un paso hacia ella. «Lo fuimos». Se quedaron mirándose, la verdad de su pasado y la victoria de su presente colgando en el aire entre ellos. Todo el odio, toda la rabia que había alimentado Damián durante años, se había disipado, dejando un vacío que ahora se llenaba de algo que le asustaba mucho más, la admiración. Admiraba su fuerza, su resistencia, su brillantez y, sobre todo, su capacidad para perdonar. Isabella, su voz era apenas un susurro. Levantó la mano, esta vez lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para rechazarlo, y le acarició la mejilla con el dorso de los dedos. Su piel era tan suave como la recordaba de aquella noche en que le había tocado mientras dormía. Ella no se apartó. Al contrario, cerró los ojos por un instante y se inclinó hacia su toque, un gesto de rendición que le hizo dar un vuelco al corazón. «Todo este tiempo», dijo él, su voz ronca por la emoción. «Me obligué a odiarte. Pero nunca funcionó del todo. Había algo en ti, tu fuerza, tu desafío. Me volvía loco y, al mismo tiempo, me sentía atraído por ello como una polilla a la llama». Ella abrió los ojos, y en ellos vio la misma verdad reflejada. «Y yo te despreciaba por tu arrogancia, por tu rencor», confesó ella. «Pero incluso cuando te odiaba, te veía. Veía al hombre que luchaba por su familia, al hombre que amaba a su abuelo. Y no podía odiar a ese hombre del todo, por mucho que lo intentara». Él deslizó su mano desde su mejilla hasta su nuca, sus dedos enredándose en la seda de su pelo. «No quiero odiarte más, Isabella». «Yo tampoco quiero odiarte a ti, Damián», susurró ella. Y entonces, bajo el sol dorado de la tarde, en el vestíbulo de la casa que había sido su prisión, él la besó. No hubo furia ni castigo. Fue un beso lento, tierno, una pregunta silenciosa que ella respondió con un suspiro. Sus labios se encontraron con una suavidad que desmentía la tormenta que habían vivido. Fue un beso de perdón, de alivio, un reconocimiento de todo lo que habían perdido y todo lo que, milagrosamente, podían llegar a encontrar. Cuando el beso se profundizó, volviéndose más hambriento, más desesperado, fue como si meses de tensión reprimida y deseo negado finalmente se desataran. Él la levantó en brazos, y ella rodeó su cintura con las piernas sin romper el beso. Él subió las escaleras, llevándola no a una prisión, sino a un santuario. Entró en la suite principal y la depositó suavemente sobre la cama, la misma cama que había sido un campo de batalla helado. «Creía que te odiaba», susurró él contra sus labios, su voz llena de asombro, «pero mi cuerpo siempre supo la verdad. Siempre te ha deseado». «Y yo me decía a mí misma que tu contacto me daba asco», respondió ella, su aliento entrecortado mientras sus manos recorrían su espalda, «pero temblaba no de rabia, sino porque me quemabas la piel cada vez que estaba cerca». Hicieron el amor con la desesperación de dos náufragos que finalmente encuentran tierra firme. Fue una colisión de dos almas que se habían combatido durante demasiado tiempo, una fusión de pasión y ternura, de lujuria y sanación. Cada caricia era un perdón, cada beso una promesa. En el desorden de las sábanas, desnudos y vulnerables, finalmente derribaron el último muro que los separaba, reemplazando los secretos y el dolor con una intimidad tan profunda y abrumadora que a ambos los dejó sin aliento y con lágrimas en los ojos. Los meses siguientes fueron como aprender a caminar de nuevo. Descubrieron que bajo las capas de resentimiento, en realidad se gustaban. Él descubrió que ella tenía un sentido del humor travieso, que cantaba desafinando mientras pintaba y que su pasión no se limitaba al arte, sino que se extendía a todo lo que hacía. Ella descubrió que él no era solo un hombre de negocios despiadado, sino que tenía un amor profundo por la historia, que leía poesía a escondidas y que podía pasar horas en el jardín cuidando las rosas que su abuelo había plantado. Un mes después de ganar el contrato, en un gesto que conmovió a Isabella hasta las lágrimas, Damián convocó a la junta y cambió legalmente el nombre de la empresa a Valderrama Montenegro Corp.,
honrando públicamente el sacrificio del hombre al que una vez había llamado traidor. Un fin de semana, fueron juntos al cementerio. Visitaron la tumba del padre de Damián y luego la del padre de Isabella. De pie, cogidos de la mano, entre las dos lápidas, finalmente encontraron la paz que ambos necesitaban. Cuando el año del contrato llegó a su fin, la reunión con el señor Morales fue una mera formalidad. Firmaron los papeles finales que los convertían en dueños de su herencia, no como dos individuos atados por una cláusula, sino como un equipo, una pareja. Y con esto, el acuerdo ha concluido, dijo Morales con una sonrisa. ¿Desean proceder con los trámites del divorcio? Damián miró a Isabella, que le sonrió. Él le cogió la mano sobre la mesa. No será necesario, señor Morales. Creo que hemos decidido quedarnos con el matrimonio. 3 años más tarde, la gran mansión Valderrama Montenegro ya no era silenciosa. Los majestuosos pasillos resonaban con el sonido de pequeños pies corriendo y risas infantiles. En el jardín, Damián observaba desde la terraza mientras Isabella perseguía a su hijo de 2 años, un niño con el pelo oscuro y rebelde de su padre y los profundos ojos verdes de su madre. Lo habían llamado Alejandro Ricardo, en honor a los 2 hombres cuyo amor y sacrificio, a su manera, los habían unido. Ella lo vio mirándola y le lanzó una sonrisa radiante, la misma sonrisa que una vez lo había llenado de celos y que ahora era el ancla y el puerto de su vida. Él la odió por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que la venganza era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, cuando descubrió la verdad y la vio luchar a su lado, el arrepentimiento y el amor le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Damián e Isabella es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo, en la capacidad de perdonar las heridas del pasado para construir un futuro juntos. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó, suscríbete al canal.